Hoy en Purple Wake hemos venido a hablar de un tema que cada vez está más en boga, pero curiosamente cada vez se entiende peor. Hoy venimos a hablar del liderazgo. ¿Te has puesto a reflexionar qué es el liderazgo? Es un concepto bastante difundido, pero ¿qué es? ¿Por qué de pronto parece que todos quieren ser líderes? ¿Todos pueden serlo? He aquí una pregunta un poquito más complicada de responder. ¿Qué se necesita para ser un líder? Hablar de este tema encierra una complejidad extraña, porque el concepto está lleno de la opinión de supuestos gurús y expertos en el tema, que en realidad no tienen ni la capacitación ni los conocimientos técnicos adecuados para poder formar a alguien en este tema. Así que si tú quieres saber lo que es el liderazgo, no olvides suscribirte a nuestra capacitación mensual con la módica cantidad de $2,000 al mes para que puedas ser un experto en el liderazgo. Obviamente es broma. Lo de venderles, eso es broma. Lo de los gurús y expertos, eso no es broma. Eso es bastante perjudicial. El problema del liderazgo es que encierra un montón de supuestos que toda la gente reconoce como ciertos, pero que, en realidad, bajo un examen más detallado, son falsos. Y sí, el mayor problema del liderazgo es que todo, o casi todo lo que se dice de él, es un estereotipo que hemos construido, en un imaginario social de lo que supuestamente reconocemos como líderes. Hemos aceptado implícitamente una serie de sesgos que no se corresponden con la realidad y juzgamos a nuestros semejantes, o peor aún, juzgamos nuestras propias conductas con base en datos falsos. ¿Les parece si vemos los 5 estereotipos más dañinos y falsos del liderazgo? Número uno. El líder siempre tiene todas las respuestas y nunca duda. Esta idea es falsa y peligrosa porque convierte al líder en una especie de figura omnisciente, mesiánica, sobrenatural. Conozco líderes que temen no saber las respuestas cuando se les hace una pregunta o se les increpa alguna decisión. También temen pedir un pequeño tiempo, un momento de reflexión para poder tomar las decisiones de la forma más racional y objetiva posible, como si esperaran que su cerebro fuera una supercomputadora que ya tiene todos los datos almacenados en una especie de tabla Excel y todo se tratara de una simple visualización de las gráficas y los resultados. En realidad, los verdaderos líderes saben tolerar la incertidumbre, reconocen sus límites y se rodean de personas que complementan sus capacidades. La duda, bien gestionada, es signo de madurez, no de debilidad. Eso quiere decir que un buen líder no lo sabe todo, pero confía en su capacidad para trabajar con un equipo que pueda complementar las habilidades que tienen unos para compensar a la que otros les falta. 2. El líder siempre es el más carismático y el más dominante del grupo. Esto es falso en muchísimas culturas y contextos. En realidad le debemos este estereotipo de liderazgo a dos fuentes principales. La primera es Hollywood porque es el tipo de líder más dramatizable, más taquillero, más peliculero. En segundo lugar se lo debemos a la política, porque a la política hay que recordar que el político mm, solamente sabe hacer dos cosas bien. Uno es intentar caer bien. El segundo es ser lambiscón. Entonces ellos tienen un incentivo bastante importante para convencernos de que ese es el tipo de líder al que nosotros debemos aspirar. En realidad, si nosotros nos ponemos a ver investigaciones más recientes como las de Ebrahim Hassan, nos daremos cuenta que el tipo de líder carismático no es el más beneficioso ni en las instituciones ni en las organizaciones, porque crea mucha dependencia y poca creatividad. De hecho, hay líderes mucho más facultativos para la resolución de problemas internos al grupo, como lo es el líder transformacional. En muchas culturas tradicionales, el líder es el más sabio, el más respetado o incluso el más callado, no el más ruidoso ni el más carismático. El liderazgo puede ser horizontal, distributivo o ritualizado, y no siempre se basa en la imposición ni en la visibilidad. Muchas veces el mejor líder es el que nadie conoce, al que nadie ve. A veces lo que necesitamos es alguien en las sombras que ayude a que todo esté bajo control. 3. El líder siempre es el más motivado y es ultra productivo.
Esta idea no solamente es falsa, también tiene bastante de agotadora y peligrosa. ¿Por qué? Viene de este concepto de que un verdadero líder, vamos a ponerle énfasis en el verdadero líder, no se detiene y no se cansa, lo que lleva generalmente a una situación de productividad tóxica. En realidad, cuando aparecen este tipo de líderes en espacios de trabajo o de resolución de conflictos, aparecen síntomas que en clínica vemos mucho, como el burnout, el estrés, el estrés crónico, la ansiedad generalizada, los síntomas conversivos, los fenómenos psicosomáticos, como lo pueden ver en nuestro primer video de salud mental, que dejaremos por aquí vinculado. En realidad, estas ideas tenemos la firme sospecha que provienen de una supervirilidad que a veces llega al consultorio, en el que los pacientes nos dicen: un verdadero hombre no tiene tiempo para sufrir. Esa idea es bastante extraña, porque se olvidan de que no se trata de tiempo o de voluntad o de deseo. Se trata de ciertas necesidades que todos tenemos y que tenemos que cumplir y cubrir. Necesitamos equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, como el amor, el descanso, la pareja, los hijos, la familia. El trabajo es uno de ellos, y uno bastante importante, pero sin hacerlo renunciar a todas estas otras partes. Cuando lo olvidamos, es de hecho cuando pagamos precios que pueden llegar a ser muy altos. En realidad, los líderes saludables saben descansar, delegar y cuidar su energía, y promueven esto en sus equipos. Un buen líder sabe que no hay nada más importante para sí mismo ni para los demás que la familia, la salud, las experiencias sanas, las emociones y sentimientos positivos. Un buen líder buscará promover este equilibrio. De otro modo, estaremos hablando de un líder negligente. 4. Un líder no se hace, sino que nace. Esta es una idea bastante falsa, pero también esencialista y excluyente. No hay que olvidar que el liderazgo nace de una serie de compromisos que hacemos con dos factores indisociables: uno mismo y el entorno. Y justamente es de un compromiso que se hace con estos dos actores que asumimos el papel de tomar las decisiones por el bien de la mayoría y no en beneficio de ninguna de estas dos partes. Las investigaciones de Price y von Vogt nos han enseñado que el líder, de hecho, le ofrece ciertos beneficios al grupo. ¿Cuáles son estos beneficios? Por ejemplo, capacidad de organización, inteligencia, sabiduría, conocimientos en temas relevantes. A cambio, el líder recibe reconocimiento, distinción y el control de recursos comunales. De acuerdo con esta idea innatista de liderazgo, les pido que me expliquen en la caja de comentarios cómo aprendemos de manera innata a cooperar. Cómo aprendemos a organizarnos con otras personas. Díganme cómo desarrollamos de modo innato la inteligencia de la que se sirven los grupos, o mejor aún, cómo adquirimos de modo innato el conocimiento en temas relevantes y especializados para poder gestionar la conducta de los miembros de un grupo. Desde la psicología evolucionista y social, sabemos que el liderazgo son una serie de habilidades que se desarrollan en interacción con el entorno, no aptitudes o cualidades mágicas que aparecen de pronto porque sí. En el siguiente video nos detendremos bien a ver qué es el liderazgo, cómo podemos definir esta serie de habilidades y qué hace a un líder efectivamente un líder. Por lo pronto, tenemos que establecer algo importante. Tenemos que establecer que el liderazgo es una serie de habilidades cognitivas que nos ayudan a gestionar problemas al interior de los grupos humanos. Esto significa que, como toda habilidad, debemos de aprender
a fomentarlas en el día a día para aprender, para afilarlas, para mejorarlas. También algo que no muchos charlatanes dicen, o no muchos gurús de liderazgo dicen, que el liderazgo también se fomenta fracasando como líder. Esto significa que hay que entender que como líder uno va a fallar. También hay que entender que fallar enseña mucho más de liderazgo que todos los cursillos esos que venden sobre liderazgo. Esto quiere decir, en otras palabras, y para que quede muy corto, que efectivamente un líder debe de aprender a fallar. 5. El líder impone una visión y los demás lo siguen. Esta no solamente es una perspectiva, un estereotipo falso, también es bastante autoritario. Es cierto que de modo natural, los grupos humanos y las sociedades tienden a crear estratificaciones. Sin embargo, también es cierto que sociedades muy estratificadas tienen problemas de coordinación, de resolución de conflictos y de segregación. En sociedades donde uno o pocos deciden, tienden a descomponerse rápido, porque no son capaces de resolver los problemas que se les presentan, o porque pierden adeptos a un ritmo mayor del que pueden conseguir nuevos miembros. La excepción a la regla sería, por supuesto, el caso de las Fuerzas Armadas. Pero estas tienen una serie de rituales conjuntos y de ritos de paso que las brindan de este proceso de desintegración. Por eso no son buenos ejemplos del por qué no funcionan los estilos de liderazgo autocráticos. Mientras que para grupos como los equipos de trabajo, las familias, los amigos o las otras instituciones de gobierno, una perspectiva autocrática puede servir en momentos muy puntuales, si el líder es experto en el problema a solucionar, o la decisión debe tomarse en un plazo muy corto que no admita consideraciones adicionales, a riesgo de cortar los canales de comunicación y herir de gravedad la capacidad de cooperar de sus miembros. Esto nos demuestra que el liderazgo efectivo no es el que impone, sino el que sabe generar un sentido compartido, el que sabe escuchar y el que nos ayuda a co-construir metas en común para alcanzar objetivos propios y del grupo. Muchas veces el líder real no es el que nos dicta el camino, sino quien realmente nos ayuda a pensar. Hay que recordar también que como hombres, como mujeres, como seres humanos, nacemos libres. Y esa libertad significa que no nos gustan los zapatos que nos pisan, ni las personas que nos hacen creer que solamente ellas pueden acceder y dictar a la verdad. En futuros videos, desglosaremos el problema del liderazgo desde una conceptualización que nos permita acceder a sus particularidades, desgranando el concepto, conociendo su origen y las habilidades que sí están asociadas a este. De una vez anticipamos que levantarse a las 4 de la mañana no lo es. Eso no es propio del liderazgo, ni invertir en cripto, o motivar a todos todo el tiempo. Eso no es liderazgo propiamente. Estas características son contingentes a la actividad profesional, al tipo de personalidad de quien lo hace y de sus sesgos particulares. En realidad, y para ir haciendo un acercamiento, una aproximación a las habilidades que sí requiere realmente un líder, diremos que todas estas son habilidades cognitivas. La primera habilidad que deberá de tener es saber que pagará un precio por velar por el bienestar del grupo, no de él, no de sus amigos, sino del grupo como un todo. También deberá de saber de escucha activa, resolución de conflictos, deberá de saber de toma de decisiones estratégicas, de mediación, deberá de tener un cuanto de motivación, pero sobre todo deberá de crear sistemas basados en disciplina. Deberá también de ser experto en su ramo,
que eso también es importante, la formación personal, y saberse rodear de personas expertas en los ramos en los que él no es experto y lo pueden complementar. Decir también que el líder deberá de ser consciente de su experticia en ética, no porque conozca las disertaciones filosóficas griegas, alemanas, sino porque deberá entender que su actuar será ejemplo a seguir de las personas que él dirige. Muy bien, este ha sido todo por este video. Les agradecemos mucho el que hayan llegado hasta aquí. No olviden dejar su like, comentarnos qué les pareció o algún tema que quisieran que tratáramos en videos posteriores, así como seguirnos. Recuerden que este canal está hecho para gente curiosa e inteligente. Una pregunta más antes de irnos. La terapia sirve para fomentar habilidades. No solamente es para gente loca, de hecho, eso casi no llega a consultorio. La terapia sirve para fomentar ciertas habilidades, cierta toma de decisiones. Entonces, ¿el liderazgo se puede fomentar en terapia? Diremos como psicólogos clínicos, quizás llevándonos el agua para nuestro molino, que efectivamente así es. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.